En ese asilo van a cuidar mejor de ti, papá. Esas palabras, dichas con una dulzura que no le llegaba a los ojos, son lo último que recuerdo con claridad antes de que la puerta se cerrara. Pero lo que de verdad se me clavó en el alma no fue la frase, sino la sonrisa de mi nuera, Laura. Una sonrisa de triunfo, de alivio, como si se hubiera quitado de encima un mueble viejo que ya no combinaba con su decoración. Me quedé ahí parado, en medio de un pasillo que olía a desinfectante y a sopa de hospital, y comprendí que mi vida, la que yo había construido con estas manos agrietadas, acababa de terminar. Me habían borrado de su mapa, me habían convertido en un recuerdo incómodo del que es mejor deshacerse. Me sentaron en un salón común con un televisor que nadie miraba y un silencio lleno de suspiros ajenos. A mi lado, un hombre dormitaba con la boca abierta. Al frente, una señora le hablaba a una silla vacía. Sentí un frío que no era de invierno, un frío que nacía en el pecho y se extendía hasta la punta de los dedos. ¿Era yo uno de ellos ahora? Un descarte, un paquete que se envía a una dirección sin remitente. Pensaba en Javier, mi hijo, su mirada esquiva, su incapacidad para decirme la verdad a la cara. Él, por quien trabajé noches enteras arreglando cañerías rotas en pleno invierno, ahora no podía ni sostenerme la mirada mientras su esposa firmaba los papeles de mi abandono. El plan había sido perfecto, sutil. Me hablaron de una visita, de conocer un lugar donde podría socializar, hacer amigos. Caí como un ingenuo, porque un padre siempre quiere creer en la bondad de su hijo. Me mostraron los jardines, el comedor y, al final, una pequeña habitación al fondo del pasillo. Ahí estaba mi nombre, Ricardo Vargas, en una plaquita de plástico sobre la puerta, y adentro, sobre la cama estrecha, mis 2 maletas, las mismas con las que llegué a esta ciudad hace 50 años. Laura me dio una palmada en el hombro, esa sonrisa suya intacta. Aquí estarás mucho. Mejor atendido, repitió. Y en ese instante el mundo se me vino abajo, no por el asilo, sino por la frialdad de la traición. Quédense conmigo, por favor. Escuchen la historia de este viejo plomero hasta el final. Necesito que alguien lo haga. Y díganme, desde esa ciudad o ese pueblito donde me están viendo, ¿alguna vez han sentido que el corazón se les parte no por un golpe, sino por una sonrisa? Quiero saber que no estoy solo en esto, que en algún lugar del mundo alguien entiende este tipo de dolor, esta herida que no sangra pero que te ahoga por dentro. Les pido que sean mis confidentes, que me acompañen en este relato, porque lo que ellos no sabían es que el final de mi historia no lo iban a escribir ellos, sino yo, y estaba a punto de empezar a redactarlo. Ellos creían haberme despojado de todo, de mi casa, de mis recuerdos, de mi dignidad. Me veían como un anciano frágil, un estorbo al que habían archivado en un depósito de seres humanos. Lo que mi hijo y mi nuera ignoraban es que en el bolsillo de mi pantalón, junto a un pañuelo arrugado, apretaba un viejo llavero de cuero que me regaló Elena, mi difunta esposa. De él no colgaban las llaves de mi apartamento. Esas se las habían quedado ellos. No, de ese llavero colgaba una sola llave, una llave maestra de latón, pesada y antigua, que tenía el poder no solo de abrir una puerta, sino de derrumbar el mundo que ellos con tanto esmero habían construido sobre mis ruinas. No dije una palabra mientras se iban. No supliqué, no grité, no lloré. Simplemente los observé alejarse por el pasillo, a Javier con la espalda encorvada y a Laura caminando erguida, satisfecha. Dejarlos ir con su pequeña victoria era parte de mi plan, un plan que nació en el preciso instante en que vi mi nombre en esa puerta. Ellos pensaban que me habían encerrado, pero en realidad me habían dado lo único que necesitaba para poner en marcha mi justicia silenciosa. Tiempo, tiempo para pensar, para recordar una promesa y para afilar el único instrumento que me quedaba, una verdad que había guardado celosamente durante más de 30 años, esperando el momento adecuado para revelarla. Ese momento, por fin, había llegado. Mi historia no empezó en esta ciudad ruidosa, sino en un pueblito de campo donde el único apuro lo marcaba el sol. Crecí con el olor a tierra mojada y el sonido de las herramientas de mi padre. Él también fue plomero, un hombre de pocas palabras y manos que parecían de roble. Me enseñó que cada cañería, cada grifo, contaba la historia de una familia,
y que nuestro trabajo era cuidar que esa historia fluyera sin problemas. No teníamos mucho, pero nunca nos faltó un plato de guiso caliente en la mesa, ni la dignidad de un trabajo bien hecho. Aprendí a escuchar el lenguaje del agua, a entender los secretos que se esconden detrás de las paredes, y esa fue la única herencia que mi padre pudo dejarme. A los 17, con la caja de herramientas de mi viejo y una recomendación escrita en un papel arrugado, me subí a un autobús que tardó un día entero en llegar a la capital. El campo se fue haciendo cada vez más pequeño por la ventanilla, y con él toda la vida que conocía. Llegué a una terminal inmensa, un monstruo de cemento lleno de gente que corría sin mirarse. Por primera vez en mi vida sentí miedo, un miedo helado que se te mete en los huesos. Me instalé en una pensión barata, en un cuarto donde la humedad había dibujado mapas tristes en las paredes. Mis primeras semanas fueron un borrón de soledad, trabajo y el hambre insaciable de demostrar que podía lograrlo. Los primeros años fueron duros, no voy a mentir. Hubo días de comer solo pan y mate cocido, de caminar kilómetros para ahorrarme el boleto del colectivo, de sentir que la ciudad me iba a devorar. Mis manos, que en el pueblo eran fuertes, aquí se llenaron de nuevas cicatrices, de quemaduras por soldar caños de plomo, de callos por apretar tuercas imposibles, pero cada peso ganado era una pequeña victoria, una medalla al esfuerzo silencioso. Mientras otros jóvenes iban a bailar o al cine, yo aceptaba trabajos en fines de semana, en feriados. Estaba construyendo mi futuro, y los cimientos de una vida digna, como me enseñó mi padre, se levantan con sudor y sacrificio, no con lamentos. Y entonces la conocí a ella, a mi Elena. Fue en una casa del barrio de San Telmo. Yo estaba arreglando una pérdida de agua que inundaba la cocina de su vecina. Ella salió a tender la ropa en el patio común y me sonrió. Esa sonrisa no era como la de Laura, no. La de Elena era una sonrisa que te abrigaba, que te decía que todo iba a estar bien. Era costurera. Sus manos también contaban historias de trabajo. Nos entendimos sin necesidad de muchas palabras. Empezamos a vernos, a caminar por las plazas, a compartir nuestros sueños sencillos. Con ella, por primera vez, la ciudad dejó de ser un monstruo y se convirtió en un lugar donde podía echar raíces, en un hogar. Nuestro casamiento fue una fiesta pequeña en la sociedad de fomento del barrio, con empanadas que preparó su madre y un poco de vino para brindar. No hubo lujos, pero sobraba alegría. Nos mudamos a ese apartamento, el mismo que ahora mi hijo cree suyo. Lo compramos con un crédito a 30 años y cada cuota la pagamos juntos. Elena hacía arreglos de ropa hasta la madrugada y yo no paraba de trabajar. Recuerdo nuestras noches en la mesa de la cocina, con la libreta de almacenero, sumando y restando, estirando el dinero hasta hacerlo parecer un milagro. Éramos un equipo, dos bueyes tirando del mismo arado con la misma fuerza, con el mismo amor. Nuestra riqueza no estaba en el banco, sino en esa complicidad. Cuando nació Javier, sentí que el corazón se me salía del pecho. Sostenerlo en mis brazos, tan pequeño, tan frágil, fue como sostener el futuro. Le prometí en silencio, mientras dormía contra mi hombro, que a él no le faltaría nada, que tendría las oportunidades que yo nunca tuve. Quería que estudiara, que fuera un profesional, que usara la cabeza y no solo las manos para ganarse la vida. Elena y yo pusimos todo nuestro empeño en eso. Cada sacrificio que hicimos a partir de ese día llevaba su nombre. Él se convirtió en el centro de nuestro universo, en el proyecto más importante de nuestras vidas, y quizás ese, ahora lo veo, fue nuestro más grande error. Conservo la imagen nítida de Elena y yo, bajo la luz amarillenta de la lámpara de la cocina, contando monedas para comprarle los libros del colegio. Dejábamos de comprarnos ropa, postergábamos arreglos en la casa, todo para que él tuviera la mejor educación posible. Cuando entró a la universidad para estudiar arquitectura, sentí un orgullo que casi no me cabía en el cuerpo. Un Vargas iba a ser arquitecto. Era como un sueño. Yo, el plomero que construía por dentro, iba a tener un hijo que construiría por fuera. Veía sus planos, sus maquetas, y aunque no entendía la mitad de las cosas, me maravillaba. Él era la prueba de que nuestro esfuerzo había valido la pena. Años después, cuando se quiso casar con Laura y buscar un apartamento propio,
apenas llegaban con el dinero. Elena y yo teníamos unos ahorros guardados. Nuestro sueño era comprar un auto para poder ir a pasear los domingos, para visitar a la familia que aún nos quedaba en el pueblo. Pero vimos la angustia en los ojos de Javier. Una noche, sin decirle nada, Elena me miró y yo supe lo que estaba pensando. Al día siguiente, retiramos todo nuestro dinero del banco y se lo dimos para que pagara la entrada de su nuevo hogar. Javier nos abrazó con lágrimas en los ojos. Nos dijo que nunca lo olvidaría. Parece que la gente a veces tiene la memoria muy frágil. Siempre quise que entendiera el valor de lo manual, de saber resolver las cosas por uno mismo. Cuando era chico, le enseñé a emparchar la rueda de su bicicleta, a cambiar un cuerito del grifo, a usar un taladro. Él me miraba con una mezcla de curiosidad y fastidio, como si esas fueran cosas de otro mundo, un mundo viejo y sucio que no le pertenecía. «Para eso hay gente que se encarga, papá», me dijo una vez, ya adolescente. Esa frase se me clavó como una astilla. Ahí empecé a darme cuenta de que el hijo que estábamos criando en nuestra casa de obreros ya soñaba con vivir en un palacio donde no tuviera que mancharse las manos nunca. Cuando mi Elena enfermó, todo se volvió gris. La casa perdió su música, su olor a bizcochuelo recién horneado. Luchó con una fuerza increíble, pero el cuerpo se le fue cansando. Durante ese tiempo, Javier y Laura venían de visita, pero sus estadías eran cortas, siempre apuradas, llenas de consejos prácticos y vacías de consuelo real. La última tarde, Elena me apretó la mano y me dijo: «Ricardo, eres más fuerte de lo que crees. Prométeme que te harás respetar siempre». No entendí del todo el peso de sus palabras en ese momento. Unos días después se me fue, y con ella se fue la mitad de mi alma, la mitad de mi vida. Me quedé solo en nuestro apartamento, un museo de recuerdos felices. Cada rincón me hablaba de ella, su sillón de coser junto a la ventana, la colección de platitos que colgaba en la pared, el perfume de las fresias que yo le compraba cada primavera y que ella ponía en un pequeño jarrón sobre la mesa. Ese lugar no eran solo ladrillos y cemento, era el refugio que habíamos construido juntos, el cofre donde guardábamos 50 años de amor y de lucha. Por eso, cuando Laura empezó a hablar de redecorar, de modernizar después de mi partida, sentí que no solo querían borrarme a mí, sino que también estaban escupiendo sobre la memoria sagrada de su madre. Mi oficio me enseñó a ser paciente. Un buen plomero no rompe la pared a lo loco. Primero escucha, busca el origen del problema, entiende el sistema. Yo pasé mi vida resolviendo los problemas de los demás, garantizando que el agua limpia llegara a sus casas y que la suciedad se fuera por el desagüe correcto. Era un trabajo humilde, pero fundamental. Llevé esa filosofía a mi vida: observar, entender y actuar. En el momento preciso, Javier y Laura solo vieron en mí a un viejo con las manos sucias y ropa de trabajo. Nunca entendieron que esas manos habían construido el mundo que les permitía vivir sin preocupaciones, y ahora iban a aprender, de la forma más dura, lo que significa cerrar el grifo del respeto. Después que Elena se fue, la casa se llenó de un silencio que pesaba. Al principio, Javier venía a verme seguido. Se sentaba en el sillón de su madre, me preguntaba cómo estaba, y compartíamos un mate en silencio. Pero esas visitas, que al comienzo parecían un consuelo, de a poco se fueron convirtiendo en una obligación. Podía verlo en su reloj, en la forma en que su pie no dejaba de moverse, en la prisa por terminar la conversación. Ya no venía a acompañar a su padre, venía a cumplir con un trámite, a poner una cruz en la casilla de visitar al viejo. El cariño se estaba transformando en un deber, y no hay nada más triste que recibir un afecto por compromiso. Laura empezó a acompañarlo, y sus visitas tenían siempre un propósito oculto. No se sentaba a charlar, sino que recorría el apartamento con la mirada, como un tasador evaluando una propiedad. «Qué grande es este lugar para ti solo, Ricardo», me decía con una falsa preocupación. Empezó a dejar, como por descuido, folletos de residencias para la tercera edad sobre la mesa del comedor. Folletos brillantes con fotos de ancianos sonrientes jugando a las cartas. Era su forma de sembrar la idea, de decirme sin palabras que mi tiempo en mi propio hogar estaba contado.
que ya estaban planeando mi futuro en un lugar con nombre de paraíso y alma de sala de espera. Las llamadas telefónicas se convirtieron en un suplicio. Yo intentaba contarle a Javier alguna anécdota del barrio, algo que me había pasado, para sentirme conectado con él. Pero del otro lado de la línea solo escuchaba el tecleo de su computadora o la voz de Laura de fondo dándole alguna instrucción. Sus respuestas eran monosílabos. Ajá, que... Bien, pa, claro. Me sentía como un vendedor molesto que llama a deshora, una interrupción en su vida importante y ocupada. Colgaba el teléfono con una sensación de vacío, sintiéndome más solo que antes de haber marcado su número. Hablar con mi propio hijo se había convertido en un recordatorio de lo poco que le importaba. Para mi cumpleaños número 73, me prometieron que vendrían a cenar. Pasé todo el día cocinando su plato favorito desde que era un niño. Milanesas a la napolitana, con papas fritas. Puse el mantel que a Elena le gustaba, abrí un vino. Esperé. Se hicieron las 9, las 10. A las 10:30 sonó el teléfono. Era Javier. Papá, perdón, surgió algo del trabajo, imposible llegar. No había sinceridad en su voz, solo el cansancio de quien se excusa. No le dije nada. Colgué y me senté a la mesa. Comí solo, mirando el puesto vacío de Elena y el puesto vacío de mi hijo. Esa noche entendí que la soledad no es estar sin gente, es que no te espere nadie. Con mis nietos la distancia era todavía más grande. Cuando Elena vivía, venían todos los domingos, corrían por la casa, les arreglaba sus juguetes, mi esposa les preparaba torta de manzana. Eran la alegría de nuestro hogar. Ahora, cada vez que preguntaba por ellos, Laura saltaba con una excusa, que el campamento del colegio, que el cumpleaños de un amiguito, que las clases de inglés. Me mostraban fotos de ellos en el celular, como si eso pudiera reemplazar un abrazo, una risa, el sonido de sus pasitos en el pasillo. Me estaban convirtiendo en un abuelo de pantalla, una anécdota lejana en la vida de unos niños a los que apenas ya conocía. Una foto en la pared que ya nadie mira. Un día llegué a su casa sin avisar. Quería darles una sorpresa. La puerta estaba entreabierta y escuché a Laura hablando por teléfono con una de sus amigas. Se quejaba de mí. No te imaginas los muebles que tiene, son horribles, deprimentes. No veo la hora de que se mude para poder vender todo y tirar esa porquería. Menos. Quedé helado detrás de la puerta. Porquería. Se refería al sillón donde Elena cosía, a la mesa donde cenamos en familia por 30 años, a la biblioteca que construí con mis propias manos. No era solo un insulto a mis cosas, era un insulto a mi vida, a nuestra historia. Me di la vuelta y regresé a mi casa sin hacer ruido, con el corazón hecho pedazos. Unos meses después tuve un mareo, nada grave, pero me asusté. Llamé a Javier. «Ya voy, papá, tranquilo», me dijo, pero en su tono había más fastidio que preocupación. Tardó casi 3 horas en llegar. Cuando me vio, ya recuperado, sentado en el sillón, su primera pregunta no fue cómo me sentía, sino si había llamado a una ambulancia. Laura, que llegó con él, aprovechó la oportunidad. «¿Ves, Javier? Es un peligro que esté solo. Imagina si se cae y nadie se entera». Usaron mi vulnerabilidad como la excusa perfecta, como la prueba irrefutable para justificar el plan que ya tenían en marcha. Mi salud no les importaba, solo les interesaba mi soledad como argumento. Las fiestas se volvieron una tortura. La última Navidad que pasé en su casa, me sentí como un extraño. Estaban sus amigos, gente que yo no conocía, hablando de viajes y negocios. Nadie me dirigía la palabra, salvo para preguntarme si quería más vino. Me senté en un rincón del sofá, observando cómo mi hijo reía y brindaba en un mundo al que yo ya no pertenecía. Fui el primero en irme. Al año siguiente, ni siquiera me invitaron. Decidimos hacer un viaje improvisado para... «A descansar, papá», me dijo Javier por teléfono 2 días antes de Nochebuena. La palabra improvisado sonó tan falsa, tan ensayada, que solo pude sentir lástima por él. Pasé esa Nochebuena solo, mirando por la ventana las luces de las otras casas, imaginando a las familias reunidas. Saqué la vieja caja de fotos y me quedé horas mirando imágenes de Navidades pasadas, con Elena, con un Javier niño abriendo sus regalos, con una alegría desbordante. ¿En qué momento se había perdido todo? ¿En qué curva
Del camino mi hijo se había olvidado de quién era, de dónde venía. La tristeza era tan profunda que ni siquiera podía llorar. Era una pena seca, un dolor mudo que se instala en el alma y te va consumiendo lentamente, como el óxido corroe el hierro más fuerte. Esa noche me sentí viejo de verdad por primera vez. Poco a poco me di cuenta de que su único interés en mí era utilitario. Si a Laura se le rompía un grifo, el primer llamado era para mí. Ricardo, usted que sabe de estas cosas. Si Javier necesitaba un consejo sobre cómo arreglar la persiana, ahí estaba su padre, el plomero, para solucionarlo. Acudían a mis manos, a mi experiencia, pero nunca a mi corazón. Me convertí en su servicio de mantenimiento gratuito, siempre disponible, siempre eficiente. Pero una vez resuelto el problema, volvía a ser invisible, el viejo molesto que cuenta historias de antes. Me usaban y luego me devolvían al estante, hasta la próxima emergencia doméstica. Veía con una claridad dolorosa cómo Laura lo manipulaba. Ella era la arquitecta de mi destierro. Le llenaba la cabeza a Javier con ideas que disfrazaba de preocupación. Tu padre se merece un lugar donde lo cuiden. Nosotros no tenemos tiempo para estar pendientes de él. Sería egoísta de nuestra parte retenerlo aquí. Y Javier, mi hijo, el hombre que yo había criado para que tuviera carácter y convicciones propias, se dejaba llevar. Era débil, cobarde, incapaz de contradecir a su mujer, incluso cuando se trataba de la dignidad de su propio padre. Prefería la paz de su matrimonio a la lealtad de su sangre. Un día intenté hablar con él, de hombre a hombre. Lo invité a tomar un café en el bar de la esquina, como hacíamos antes. Le pregunté por qué se había distanciado tanto, si yo había hecho algo mal. Se puso a la defensiva inmediatamente. No es eso, papá. Es que el trabajo me mata, los chicos, la casa. No entiendes mi vida. Se pasó 20 minutos enumerando todas sus responsabilidades, todas sus presiones, como si yo no hubiera trabajado el doble a su edad y con la mitad de sus recursos. La conversación fue un monólogo de sus problemas. No hubo un solo momento de honestidad, solo un muro de excusas que nos separó todavía más. Fue entonces cuando empecé a sentirme como un fantasma. Me enteraba de sus vidas por terceros, por un comentario de un vecino, por una foto que alguien publicaba en internet, fiestas familiares, reuniones, paseos de fin de semana. Yo nunca estaba en esas imágenes. Habían construido una vida perfecta y feliz en la que yo no tenía cabida. Me habían extirpado de su presente. Era como si ya estuviera muerto, como si ellos solo estuvieran esperando el momento de repartirse las pocas cosas que quedaban de mi existencia. La injusticia de esa exclusión me quemaba por dentro, una brasa que crecía cada día un poco más. Laura, con su olfato para los negocios, empezó a hablar abiertamente del valor de mi apartamento. El barrio se está poniendo de moda, Ricardo. Es el momento perfecto para vender. Podrías sacar una buena cantidad y con eso pagar una residencia de lujo por años. Ya ni siquiera se molestaba en disimular. Mi hogar, el santuario de mis recuerdos con Elena, era para ella un activo inmobiliario, una cifra en un contrato. Quería liquidar mi pasado para financiar su futuro y lo decía con la naturalidad de quien comenta el estado del tiempo. La codicia había borrado cualquier rastro de decencia o de respeto familiar. El despojo silencioso comenzó. Cada vez que venían, algo desaparecía. Primero fue un pequeño cuadro que le gustaba a Elena. Lo llevamos a casa para que no se estropee, dijo Laura. Después, un juego de copas de cristal. Aquí solo juntan polvo, papá. Se llevaban pedazos de mi vida, de mis recuerdos, con la excusa de protegerlos. Pero yo sabía la verdad. Estaban vaciando la casa, preparándola para su venta, borrando mis huellas antes incluso de haberme echado. Era un saqueo lento y metódico, ejecutado con sonrisas y falsos cuidados, lo que lo hacía todavía más cruel, más perverso. La confianza, que es un cristal frágil, terminó de romperse en 1000 pedazos. Me mentían en la cara. Me decían que se quedaban en casa un fin de semana y un vecino me contaba que los había visto cargando el auto para irse a la costa. Me aseguraban que estaban ahorrando y yo veía las fotos de sus cenas en restaurantes caros. La mentira se había convertido en su lenguaje habitual conmigo. Ya no había verdad, no había honestidad. Y cuando se pierde el
Respeto de esa manera. Cuando la palabra de un hijo no vale nada, la relación ya está muerta. Solo queda el cascarón, la formalidad, la triste apariencia de una familia que ya no existe. La gota que rebalsó el vaso, la que me preparó para todo lo que vino después, fue una tarde que fui a su casa sin avisar para llevarles unos pasteles que había comprado. La puerta del jardín estaba abierta y los escuché hablar en la cocina. La voz de Laura era clara como el filo de un cuchillo. Tu padre ya no. Está para vivir solo, Javier. Es un peligro para él y una carga para nosotros. Tenemos que hacer algo ya. Esperé la defensa de mi hijo, no hables así de mi padre, un gesto de lealtad. Pero lo que escuché fue un silencio largo y luego un suspiro de derrota. Un suspiro que lo entregaba todo. Y después de ese suspiro, la voz de mi hijo, baja, casi un murmullo de rendición. Ya sé, Laura, tienes razón, me encargo yo. Empezaré a buscar un lugar esta misma semana. Ese fue el golpe final. No. Fue la crueldad de mi nuera, que ya la conocía, sino la claudicación de mi hijo. Ese, tienes razón, fue su sentencia. En ese momento supe que lo había perdido para siempre, que el hombre que yo había criado ya no existía. Se había convertido en la sombra de su esposa. Me alejé de esa puerta sin hacer ruido, pero por dentro algo se había roto para siempre. La traición ya no era una sospecha, era una certeza. Estoy escribiendo el bloque 4. Aquí, en la soledad impuesta de este asilo, mis recuerdos son más claros que nunca. Mis hijos creen que mi vida es un libro abierto y sencillo, la historia de un plomero y nada más. Creen que mi único tesoro eran los muebles viejos de los que se querían deshacer. ¡Qué equivocados están! La verdadera fortuna, la que forjamos con Elena, no estaba a la vista sino oculta en un sobre amarillento guardado en el fondo de un viejo baúl. La historia de esa fortuna empieza con un hombre al que todos en el barrio temían un poco, don Anselmo, el dueño original de 1900 nuestro edificio, un español recio de esos que la guerra civil había dejado sin familia y con el alma llena de espinas. Don Anselmo era viudo, sin hijos, y vivía solo en el último piso. Tenía fama de cascarrabias. Los otros inquilinos apenas lo saludaban. Pero yo, en mis idas y venidas por los pasillos, siempre me quitaba la gorra y le decía, «Buen día, don Anselmo». A veces me respondía con un gruñido, otras con un leve movimiento de cabeza. Para mí, era un hombre mayor que merecía respeto. Con el tiempo empecé a notar la soledad en sus ojos, la misma que a veces veía en los de mi padre. Detrás de esa fachada de hombre duro, había simplemente un viejo que extrañaba a su esposa y que no tenía con quién compartir un vaso de vino. Una noche de julio, la más fría de aquel año, me golpearon la puerta con desesperación. Era un vecino. Una cañería maestra se había reventado en el piso de don Anselmo y el agua estaba inundando todo. Llamaron a otros, pero nadie quiso venir a esa hora. Yo no lo dudé. Subí y encontré un desastre. El pobre hombre, en pijama y con el agua por los tobillos, intentaba salvar unos libros viejos. Estuve trabajando más de 4 horas, en la oscuridad, con el frío calándome los huesos, hasta que logré contener la inundación y hacer una reparación de emergencia. Él me observó todo el tiempo, en silencio, sin decir una sola palabra. Al terminar, empapado y muerto de cansancio, le dije cuánto era por el trabajo. Él me miró con sus ojos penetrantes. Sacó un fajo de billetes y quiso pagarme el triple. «Es de noche, es una emergencia», dijo. Yo negué con la cabeza. Le cobré exactamente lo que valía mi trabajo, ni un peso más, ni un peso menos. «Esto es lo justo, don Anselmo», le dije. Él se quedó mirándome, perplejo. Creo que fue la primera vez en mucho tiempo que alguien no intentaba aprovecharse de su vejez o de su dinero. Esa noche no solo reparé una cañería, sino que empecé a derribar el muro que él había construido alrededor de su corazón. A partir de ese día, todo cambió. Don Anselmo empezó a invitarme a su casa a tomar un vermut al atardecer. Me contaba historias de su pueblo en Asturias, de la guerra, del barco en que llegó a la Argentina con una mano adelante y otra atrás. Me mostró fotos de su difunta esposa, Amalia. Yo le hablaba de Elena, de mis sueños para Javier. Nos hicimos amigos. Él encontró en mí al hijo que nunca tuvo, y yo, en él,
una figura paterna que me recordaba a mi propio viejo. Era una amistad improbable, la del inmigrante español dueño de todo y la del muchacho del interior que solo tenía sus herramientas. Una tarde, mientras regaba los malbones de su balcón, me dijo con su voz ronca: «Ricardo, me queda poco tiempo, y no quiero que este edificio, que construí con mis propias manos, caiga en manos de buitres inmobiliarios». Me temblaron las piernas. «Quiero vendérselo a usted», dijo, mirándome a los ojos. No pude hablar. Era una locura. Yo, un simple plomero, dueño de un edificio entero. Él insistió: «Sé que es un hombre de bien, un trabajador. Usted sabrá cuidarlo, sabrá ser justo con la gente». Me sentí abrumado por el peso de su confianza, por un honor que jamás en mi vida había imaginado merecer. Me ofreció la propiedad por un precio increíblemente bajo, casi simbólico. Dijo que para él no era un negocio, sino un legado. Quería que lo pagara en cómodas cuotas mensuales, directamente a su abogado. «Solo le pido una cosa», me dijo, apretándome el brazo con una fuerza sorprendente. «Júreme que mientras viva, tratará a sus inquilinos con la decencia que a mí a veces me faltó». Se lo juré. Sellamos el trato no con una firma, sino con un apretón de manos, como se hacían las cosas antes, entre hombres de palabra. Salí de su casa sintiendo que flotaba, que la vida me estaba dando una oportunidad que superaba todos mis sueños. Elena y yo nos enfrentamos al secreto más grande de nuestras vidas. Fue una decisión difícil, llena de miedo y de esperanza. Para pagar las cuotas, tuvimos que hacer sacrificios enormes. Elena empezó a coser para afuera hasta la madrugada. Sus dedos a veces sangraban de tanto pincharse. Yo aceptaba todos los trabajos que aparecían. No importaba la hora ni el día. Vendimos las pocas joyas que Elena había heredado de su madre. Dejamos de ir de vacaciones, de comprarnos ropa, de darnos cualquier gusto. Cada peso que entraba en casa iba a parar a un sobre que guardábamos para pagar la cuota al escribano de don Anselmo. Fueron años de una austeridad brutal. El día que pagamos la última cuota fue el más feliz de nuestras vidas. El escribano nos entregó la escritura a nuestro nombre. Recuerdo que volvimos a casa en silencio, como si tuviéramos miedo de que el sueño se rompiera. Nos sentamos en la cocina, pusimos los papeles sobre la mesa y nos largamos a llorar abrazados. Lloramos de alegría, de alivio, por todo el esfuerzo, por el recuerdo de don Anselmo, que había fallecido un año antes. Éramos dueños de nuestro futuro, del futuro de nuestro hijo. Éramos ricos, pero no en dinero, sino en la satisfacción de haberlo logrado con el sudor de nuestra frente. Juntos, esa misma noche, tomamos la decisión más importante. Decidimos no decirle nada a Javier. Él estaba empezando la universidad y ya veíamos en él y en su novia, Laura, un cierto aire de merecimiento, una idea de que la vida les debía ser fácil. Queríamos que aprendiera por sí mismo lo que costaba ganarse el pan, lo que significaba luchar por un techo. Si se enteraba de que éramos dueños de todo, temíamos que perdiera el rumbo, que se convirtiera en un niño rico sin valorar el esfuerzo que había detrás. El edificio no sería un regalo, sería su legado, una lección final que aprendería cuando nosotros ya no estuviéramos. Elena fue la más firme en esto. «El dinero fácil cría hijos débiles, Ricardo», me decía con esa sabiduría que solo tienen las madres. «Nuestro hijo tiene que construir su propia casa, aunque ya tenga un palacio. Esperándolo, tiene que sentir el orgullo de poner cada ladrillo, de pagar cada bolsa de cemento. Solo así, cuando herede todo esto, entenderá su verdadero valor, no el que figura en los papeles, sino el que está hecho de nuestros sacrificios». Sus palabras eran ley para mí. Guardamos la escritura en el fondo del baúl y seguimos viviendo como siempre, como el plomero y la costurera del segundo piso. Así que aquí estoy, en este asilo, el lugar donde creen haberme desterrado. Aprieto en mi bolsillo la vieja llave maestra que don Anselmo me dio hace tantos años, la llave que abre todas las puertas del edificio. Ellos no saben que cada vez que pagan su alquiler, me lo están pagando a mí, a través de una inmobiliaria que administra la propiedad. Creen que me quitaron mi único apartamento, cuando en realidad yo soy el dueño de sus paredes, de su techo, del suelo que pisan.
Este secreto no era un arma, era una lección de vida que esperaba su momento, y ellos, con su crueldad, acaban de adelantar la fecha de esa última clase. La vida en la residencia El Buen Pastor transcurría entre pastillas de colores y horas vacías. Los días eran todos iguales, una fotocopia del anterior, pero en medio de esa monotonía gris había una luz. Se llamaba Sofía. Era una de las enfermeras más jóvenes, una muchacha delgada, con ojos cansados, pero con una sonrisa que, a diferencia de la de mi nuera, nacía de un lugar genuino. No me trataba como a un número o un mueble. Se sentaba a mi lado, me escuchaba contarle por 10ª vez la misma historia de mis tiempos de plomero y asentía con interés. A veces, a escondidas, compartía conmigo un mate amargo que traía en su termo. Ese simple gesto de humanidad me recordaba que aún era una persona. Una tarde, la encontré en un rincón del pasillo hablando por teléfono en voz baja. Parecía angustiada. Pude oír fragmentos de su conversación. Hablaba de su pequeña hija, de una fiebre que no bajaba, del alquiler que vencía y que no sabía cómo iba a pagar este mes. Colgó con un suspiro que me atravesó el alma. Vi en ella el reflejo de mi Elena, la misma lucha silenciosa, la misma dignidad frente a la adversidad. Esa muchacha, que me daba su tiempo y su cariño sin pedir nada a cambio, estaba a punto de quedarse en la calle. Y yo, que era tratado como un pobre viejo desvalido, tenía el poder de cambiar su vida. En ese preciso instante, todo encajó. La promesa a Elena de hacerme respetar, el legado de don Anselmo de ser un hombre justo, la humillación que había sufrido. No se trataba de venganza, no. Se trataba de algo más grande. Se trataba de justicia, de poner las cosas en su sitio. El dinero y las propiedades no servían de nada guardados en un baúl si no podían aliviar el sufrimiento de una buena persona o enseñar una lección a quienes habían perdido el norte. Miré la llave maestra que guardaba en el bolsillo. Ya no era solo el símbolo de mi secreto, se había convertido en la herramienta de mi propósito. Era la hora de actuar. Al día siguiente, le pedí a Sofía si me prestaba su celular por 1 minuto. Le dije que era para llamar a un viejo amigo. Marqué un número que no había discado en años, el del estudio del doctor Ramírez, el hijo del abogado de don Anselmo, quien administraba mis propiedades. Su voz sonó sorprendida al oírme. «Ricardo, qué alegría. ¿Cómo está?» No perdí el tiempo en rodeos. Mi voz salió firme, la voz del viejo Ricardo Vargas, no la del anciano abandonado. «Ramírez, necesito que active las instrucciones que le dejé hace años. Las del sobre cerrado es la hora». Hubo un silencio al otro lado de la línea y luego un escueto y respetuoso «Entendido, Ricardo. Procedo inmediatamente». 1 semana después, el plan se puso en marcha. El doctor Ramírez envió una carta documento, un instrumento legal que no se puede ignorar, a todos los inquilinos de mi edificio. En ella se les informaba, en un lenguaje frío y legal, que debido a una venta inminente e irrevocable del inmueble, sus contratos de alquiler quedaban rescindidos. Se les otorgaba un plazo de 60 días para desalojar las propiedades que ocupaban. Una de esas cartas, con el sello oficial del correo, llegó al buzón del 3er piso, al apartamento donde vivían Javier Vargas y su esposa, Laura Jiménez. La bomba de tiempo que yo había construido durante 30 años acababa de activarse. Puedo imaginar la escena perfectamente. Laura revisando el correo, encontrando la carta, su sonrisa de suficiencia borrándose al leer las primeras líneas. Puedo imaginar su grito, el rostro pálido de Javier al entender las implicaciones. No solo su plan de quedarse con mi apartamento se había hecho humo, sino que ahora ellos mismos eran los desalojados. El suelo sobre el que habían construido su futuro de lujo se abría bajo sus pies. Unos minutos después, el teléfono de la recepción del asilo sonó. Era para mí. La voz de Javier, al otro lado, era un torbellino de pánico y furia. «Papá, ¿qué es esto? Nos echan a la calle». Escuché sus gritos, su desesperación, su acusación velada. El edificio se vendió y nadie nos dijo nada. Esto es una locura. Por primera vez en meses, él me necesitaba, me buscaba. Yo mantuve la calma. Dejé que se desahogara,
que vaciara toda su angustia. Cuando terminó, solo le dije, con una voz tranquila que lo descolocó por completo: «De esto no se puede hablar por teléfono. Los espero pasado mañana, a las 10 en punto, en la oficina del doctor Ramírez. Él les explicará todo». Y, sin darle tiempo a responder, colgué. Dejé que el silencio y la incertidumbre hicieran su trabajo. El tablero de juego, por fin, se había dado vuelta. Y ahora, con todo el poder en mis manos después de haber sido tratado como un desecho, les pregunto a ustedes que han escuchado mi dolor. En mi lugar, ¿qué hubieran hecho? La venganza estaba ahí, servida en bandeja, dulce y tentadora. Podía destruirlos, dejarlos en la calle, pagarles con la misma moneda. O podía hacer otra cosa. Cuéntenme, desde 1900, donde me estén mirando, ¿qué les dicta el corazón? ¿Justicia es sinónimo de revancha o es una oportunidad para enseñar, para reconstruir? La decisión que tomé en ese momento no solo cambiaría sus vidas, sino que definiría para siempre qué clase de hombre soy yo. Esa mañana me levanté antes que nadie. Sofía, a quien le había contado que tenía una reunión importante, me ayudó a planchar mi mejor camisa, la que usaba para las fiestas con Elena. Cuando salí por la puerta principal del asilo, con un permiso de un día, el sol de la mañana me dio en la cara. No me sentía como un anciano frágil que sale a una cita médica, sino como el hombre que siempre fui. Caminé despacio, pero con la espalda recta, por las calles de mi barrio. Cada paso era una afirmación de mi dignidad recuperada. Iba a la batalla final, pero no con armas de odio, sino con la fuerza de una vida de trabajo y una verdad guardada por demasiado tiempo. Entré en la oficina del doctor Ramírez con la cabeza en alto. Javier y Laura ya estaban allí, sentados con rostros pálidos y ojerosos. Cuando me vieron se pusieron de pie de un salto, listos para interrogarme, para culparme. Pero el abogado se adelantó. Con una calma profesional, abrió una carpeta y dijo: «Señores Vargas, la razón de la rescisión de sus contratos es que el propietario ha decidido tomar control directo de la administración del inmueble. Les presento al señor Ricardo Vargas, dueño único y absoluto de la totalidad del edificio». El silencio que cayó en esa habitación fue más estruendoso que cualquier grito. Vi sus rostros pasar de la confusión al shock y finalmente a una humillación total. No dije nada, solo los miré, dejándolos ahogarse en la verdad que tanto habían despreciado, la verdad de que el viejo al que desecharon era el dueño de sus destinos. No los eché a la calle. Eso hubiera sido demasiado fácil, un castigo sin aprendizaje. En cambio, les ofrecí un nuevo contrato con un alquiler simbólico, casi un regalo. Sus caras empezaron a mostrar un atisbo de alivio, pero yo no había terminado. Había una cláusula no negociable. A cambio de mi generosidad, debían trabajar como voluntarios en la residencia El Buen Pastor, 3 tardes por semana, durante un año completo. Quería que limpiaran los pisos, que ayudaran a dar de comer a los ancianos, que escucharan las historias de soledad de aquellos a los que la sociedad y a veces sus familias habían olvidado. Su castigo no sería la pobreza, sino una dosis forzada de empatía. Atrapados y sin opciones, firmaron el contrato. Su verdadera condena acababa de empezar. Ha pasado casi un año. Ya no vivo en el asilo. Me mudé a un apartamento vacío en mi edificio, uno con un balcón que se llena de sol por las mañanas. Le ofrecí otro piso a Sofía y a su pequeña hija por un alquiler que puede pagar sin ahogarse. A veces veo a Javier y a Laura volver de su voluntariado, cansados, distintos. La arrogancia ha desaparecido de sus miradas, reemplazada por algo que se parece al arrepentimiento. Hoy, mientras le enseñaba a la hija de Sofía a plantar una semilla de tomate en una maceta, entendí que la familia no siempre es la que te toca en suerte, sino la que construyes con respeto y cariño. Esta es mi historia. Ahora les pido a ustedes que me cuenten, desde ese rincón del mundo donde me acompañaron, ¿creen que la verdadera justicia está en el castigo o en la lección? Su voz es el último eco de mi historia.